Jorge Belarmino, un historiador fuera de la academia, cronista eh, y acompañante de los movimientos sociales desde muy joven, últimamente no solo en México, sino en América en su conjunto. Y que estoy aquí para presentarles lo que llamo mis cuadernos, que son una serie de blogs que llevo 13 años escribiendo sobre temas muy distintos, históricos, sociales, personales, sin afanes autobiográficos. Bueno, y voy a leerles. Lo que por su época no alcanzó a hacerse digital, o es libro avalado por el tiempo, o una nada inexistente solo en archivos públicos cuya consulta equivale a sortear laberintos con minotauros. Olvidé cuántas crónicas, artículos, guiones, ponencias escribía antes de Internet. Lo siguiente pude rescatarlo republicándolo. Durante la revolución, durante la posrevolución, nuestra ciudad crea una o varias nuevas noches. No solo sus vidas van allí, también la imaginación sobre ellas. Durante el porfiriato, el teatro de revista es un animado, picaresco entredicho nocturno que se airea, pero cuanto de lo demás puebla ese mundo que nace al caer el sol, transcurre en el silencio o el vilipendio público. La prostitución callejera, la cantina y la pulcata proliferan por los barriales, muy lejos física o prácticamente de lo que la sociedad presume. No importa si están a espaldas de calles de buena educación, un sólido muro invisible se alza entre ellas. A partir de 1920, en cambio, los tugurios, los burdeles en regla y las hileras de cuartuchos que sirven a las entre comillas perdidas son esencia misma del centro y se asientan sin remilgos aquí y allá, acompañando al festejo de la autóctona modernidad siglo XX, de cines, carpas, cabarets, salones de baile, estaciones de radio, convertidas en escuelas y laboratorios de comportamiento, entre los cuales la población no para de reinventarse, haciendo de las calles pasarelas. La música popular, las tandas, las piezas del renovado teatro ligero, la prensa que alcanza su madurez como primer medio masivo y es no menos multifacético que la futura televisión, la literatura, la plástica, el cine nacional, la historieta y luego las fotonovelas románticas y de aventuras, en camino a convertirse en las lecturas más extendidas del país, habitan la nueva noche con seres y sendas materiales y fantásticos. No hay nada idílico en ello, con sus sífilis de muchas clases y sus profundas desigualdades, ni en la retórica que lo acompaña, ocultando al país tras estereotipos y atmósferas legendarias. Y si queremos sacar los monsiváis, hasta debe sospecharse cierta mano perversa del poder que lo consiente y quizás lo prohija, en una capital cuyo gigantismo le será cada vez más apreciado como gran instrumento para el control de una nación que no termina por hacer nación. Con todo, puede encontrarse allí un cierto genuino, libre circular del deseo y del ingenio, que luego será cortado de cuajo. Es 1938, digamos, un año antes de que un reglamento intente liberar la vía pública de la epidemia de besos. Del lujoso Regis al modesto Tacuba, por una treintena de salas, estrellas extranjeras y cada vez más de casa, languidecen de amor en la pantalla, dejando el rastro deslumbrante de sus atrevidas existencias que el espectador cree conocer al dedillo por periódicos y revistas. En el Principal, el Ideal y los otros templos del género de revista, y en las carpas, donde tal vez se opera mejor que en cualquier otro lado la transformación del pueblo en emblema cultural, anda el mareo de telones y vestuarios y candilejas, Olimpos de las vedettes replicadas más a ras de piso, por coristas con pechos generosamente al aire y una comicidad que explaya la sexualidad a flor de piel. Una cosa y otra, entre la exploración por el espectador
de los recursos de un cigarro, por ejemplo, de modo que la boca sea oferente o desdeñosa y rime con la mirada y el vuelo de la mano, o de un saco, una falda, un sombrero, que nunca son a secas y acompañan a mohínes y sonrisas, a imaginaciones de caderas y hombros, dueños de sí a punta de danzón, foxtrot, rumba y cuando se ponga la mano. Corto ahí porque el artículo con aires de crónica es demasiado largo y paso a otra cosa. De plumbago, sin amenazas, las nubes casi al alcance de la mano corren rápidas en el día que suda sobre el caserío donde la sal del mar hace 4 siglos estampa su huella. Por la vía del tren, entre un millar de paisanos en Alaraca, 2 costeñas maduras, firmes, desparpajadas, se regodean en los gritos. Huevo de gallina, no de granja. En Espinal hay hombres, no chingaderas. Refiriéndose al hombre pequeñito de voz aflautada que acaba de salir de prisión y encabeza la marcha, Demetrio Vallejo. Es el sábado 12 de mayo de 1972 y cuantos hay allí llevan en mucho acunadas y otro mucho a cuestas 2 o 3 décadas de trabajos por utopía que no está en el santoral ni tiene altares en la iglesia de Salina Cruz, cuya torre domina la vista, ni en ninguna más del istmo de Tehuantepec, del resto del estado de Oaxaca o donde sea. En el México de tercos rezos por ella, apenas Hernán Cortés terminó su obra. A comienzos de 1959, ese par de mujeres sin duda estaba entre quienes defendían del ejército el local del sindicato ferrocarrilero, cabeza del gran esfuerzo de trabajadoras y trabajadores por deshacerse del monstruoso aparato corporativo construido para ellos. Una mañana de otoño de 2009, en Saltillo, Coahuila, comparto un cuarto de hotel con Alfredo, un antiguo trabajador de la metalmecánica que lleva medio siglo organizando luchas sindicales. Sin duda sabe cuánto lo respeto desde hace casi 40 años y mientras nos vestimos vuelvo a dar gracias por la oportunidad de estar de nuevo con él y su gente. Le hablo del desbordado optimismo que vino el día anterior en la conmemoración de 35 años de la ejemplar lucha de Cinzas y Punza en esta ciudad y de las charlas con el Herrera, con María, su hermana y la hermana de Isaías. Almirante, le digo, esas mujeres parecen cristianas primitivas, ni su abuela las detendrá jamás en la búsqueda de la utopía. Él sonríe de esa especial, como misteriosa manera que tiene, sonreía porque recién murió, y suelta una de sus geniales frases. Llegará un día en que los cristianos se coman a los leones. La historia del movimiento obrero entre 1959 y el presente está sin contar. Hay apuntes aquí y allá y no más. Es particularmente grave por 2 razones. Se contribuye al exitoso empeño del neoliberalismo por borrar cuanto recuerde las conquistas populares históricas. Así, los jóvenes tienen una laguna en la memoria sobre el país que privilegia, por ejemplo, a las guerrillas de los años 70, cuya importancia, quitando al partido de los pobres, resulta comparativamente menor. Se conspira contra el pueblo como actor y no sujeto pasivo. Entre 1900 y pasó a otra cosa. Porque la idea es mostrarles un surtido de esa variedad, ¿no? Entre 1979 y 1980, con los amigos y amigas conseguí entrar a un centro de investigaciones sobre el movimiento obrero mexicano. En ese par de años produjimos lo que la institución no pudo durante 2 décadas. Nuestra militancia entre trabajadores y trabajadoras industriales me permitió, por ejemplo, poner en la historia una huelga general que desde ni más ni menos el maderismo los libros daban por paro patronal. Con ella y otros avances, pues a tal se reducían hasta ahí, asistí a seminarios donde los académicos expertos en el tema
decían barbaridad y media. Uno se atrevió a descubrir al mundo la interioridad de movimientos que recién habían convulsionado tal igual rama o ciudad. Nosotros venimos de allí y apenas pude creer las barbaridades que el experto soltó con absoluto desparpajo. Tal vez eso mismo hago en mis investigaciones sobre los años 1910-20. Pensé a punto de darme un tiro. Conocí allí también a una historiadora profesional que parecía dispuesta a trabajar en serio. Cuando mucho después volví a encontrarla, sus progresos se medían en unas cuantas líneas. No me extrañó, pues para entonces escribía y coproducía los guiones con que un reputado centro de investigaciones se daba a conocer cada semana en el espectro radial. Al principio tuve paciencia y confié en mi asesora y su seminario. Los materiales para surtirme eran pobrísimos y llegué a un acuerdo con ella, liberándola el compromiso que parcialmente justificaba su jugoso sueldo más prestaciones. 6 años pasé así, retando al sistema de canales nacionales donde nos transmitían, pues los programas llegaban a su escucha supliendo las emisiones que tenían por preferidas, la hora de los Beatles o la Sonora Santanera, pongo por caso. Pocas veces sentí tanto orgullo como las tardes en autobuses urbanos cuyos choferes no giraban la perilla cuando esperaban a Los Ángeles Negros y aparecía Reencuentros con la Historia, rúbrica que encontramos y no pudimos quitar jamás. Para entonces, hacía rato que la SEP pidió a intelectuales de izquierda crear un vasto programa cuyo objetivo era usar al cómic para introducir a neolectores en el pasado. Fue todo un éxito, incluido el que con cierto maravilloso dibujante me ganó los universales aplausos contando al batallón de San Patricio. Aquello resultaba demasiado hasta para la historia patria que difundía nuestra dictadura perfecta, y empleé años en deshacer aquel falsísimo mito y encontrarme uno genuino y de dimensiones mucho más profundas, el que reflejaba a la Irlanda tradicional y su paso a Estados Unidos. Y leo una viñeta. Los dientes que ves aquí, eso es una cita, los dientes que ves aquí sobre el anciano esqueleto, una vez mascaron nueces amarillas y devoraron el pernil de un toro. Es Oisin, gran dios guerrero celta, el que se lamenta en voz de un temprano poeta cristiano invadido por la melancolía. Como eso parece Irlanda, altiva, desgraciada, nostálgica, parece, pues un pueblo no puede dibujarse de un trazo, ni de cientos quizás. Gloriosa, piadosa, inmortal memoria irlandesa, dice un gran escritor, y otros, nuestro innato conservadurismo, una misteriosa unidad espiritual, una homogénea identidad, marca a este pueblo hoy como hace 2000 años. La tradición irlandesa puede compararse con el fluir de un río. Cuerpos extraños pueden caer en él o pasar por él, pero no desvían el curso del río. De hecho, sigue en las citas, el problema con Irlanda es que una tradición, una vez echada a andar, jamás se detiene. Y es que el irlandés, como Orfeo, siempre mira hacia atrás. Terminan las citas. Nuestro cuaderno a ratos es azaroso, y si algunas historias le nacieron de dentro, otras la encontró en el camino. Con Erin, como llaman a esa isla, vinimos a dar con Brian O'Donnell y sus compañeros, a quienes los libros tratan de las más estúpidas maneras. Es decir, Brian O'Donnell es un personaje ficcionado al único al cual me permití que pertenecería al batallón San Patricio.
a quienes los libros tratan de las más estúpidas maneras. Fue una gran sorpresa y no cometeré el gravísimo error de querer penetrar en ella. Andamos a saltos por 2000 años para detenernos en el momento en que Brian y los demás nos piden. Allí donde ningún soldado de Roma posó el pie y las invasiones germanas no se acercaron, pervive el mundo celta que marcó al occidente europeo en la antigüedad, dicen. Un mundo celta que con la decisión del Imperio Romano de abrazar la Iglesia de Jesús, el resto del subcontinente se vio obligado a desaparecer o a esconderse dentro o fuera de la nueva fe. El mundo celta, y aquí hay varias citas, pueblo de clanes y asambleas, una conciencia aguda de un universo lleno de hadas, trazos y duendes. Terminan de mitológicos personajes que en la isla, como a la deriva, en el extremo donde Europa empezaba a confundirse con el océano de incógnitas y fantásticas manifestaciones, tenían tiempo para madurar, aunque fuera en el recuerdo, porque el Evangelio no llegaba a estas tierras con las órdenes del emperador, en manos de obispos, con bautizos forzados y al amparo de espadas deseosas de cortar cabezas, sino a través de la palabra de monjes, como el después Santo Patricio, que encontraba en el país el paraíso de sus sueños ermitaños. Y esto es un poema. Fragmento un poema. Puedo tomar mi fruta de un manzano, como en una posada, o llenar la mano donde los avellanos se cierran sobre mí. Un pozo claro me ofrece lo mejor para beber, y en la orilla una plácida cama de berros se me tiende. Dicen, aclaremos a cada paso, que son sueños nacidos de la vida tribal entre los bosques, deambulando por los montes con los animales, para hacer de Irlanda una extravagancia a la cual un papa medieval trataba de someter, calificándola de diabólica. Antes de que literalmente todo se lo lleve el diablo, 300 años antes de que nacieran nuestros amigos, católicos como las más de 3/4 partes de los habitantes de una Irlanda donde la religión tiene un significado étnico e histórico preciso. Al abandonar la isla, O'Donnell es uno de los 4 millones de miserables cuyas figuras reparten por el mundo los relatos de desgracias contemporáneas. Por pantalón, un fustán surcido 100 veces en las rodillas y las nalgas, perdido más de un botón, que se deshilacha, cubriendo el pecho un inmundo, picoteado jirón negro de lana, que la chaqueta corta, heredada de padres a hijos, protege como puede. En la cabeza, un gorro de fieltro acompañándolo hasta en el sueño, y en los pies, una de cada 2 veces, nada. Los extraños llevan siglos calificando y estos así, todos son entrecomillados, supersticiosos, borrachos, ladrones, brutos, víboras, degenerados, salvajes, caníbales. Es decir, usan términos semejantes a los que usaron con los indígenas americanos. O luego usarían en la África Negra y en Asia. En 1845, entre quienes los gobiernan o visitan, es frecuente encontrar comentarios como estos. Y es una cita. Algunos historiadores dicen que son muy afectuosos con sus hijos, pero no es fácil descubrir en qué consiste esa ternura, porque su comida no es mucho mejor que la que le dan a los cerdos. Otro. Aquí la sociedad es la perfección de la pobreza y su gran causa la holgazanería. Ya sabemos, ¿no? El estilo. Menos que humanos, pues, condenados por su naturaleza a un tristísimo futuro, conforme concluyó hace rato un caballero inglés. El carácter voluble de los irlandeses se opone a que tengan jamás instituciones libres. El irlandés pertenece a una raza inferior. Por más desprecio que Francia, Inglaterra y el resto de la Europa feliz sientan por sus vecinos pobres, balcánicos, griegos, esta manera de calificar a los habitantes de la vieja Erin no se aplica a ningún otro pueblo del continente. Con ellos,
El tono se parece mucho al empleado con los hombres y mujeres del África Negra o el sudeste asiático, o con una banda de salvajes americanos, entre comillas, según observó un viajero. Y no es casual en absoluto, conforme nos dirá otro cuaderno. Estoy invitando, desde luego, a que lean este y luego pasen a otro cuaderno, ¿no? Cuando los guiones con que recogía aquella historia a espaldas de los San Patricio, una eufórica institución universitaria llegó a acuerdos con dos muy respetables televisoras europeas y convocó a productores nacionales. Dije guiones, pues eran varios, para una serie que rescataba la riquísima gráfica sobre temas concurrentes. A fin de ubicarla, mis amigos especializados en musicografía trabajaron como Dios manda. A los posibles coproductores mexicanos les pareció poco. En neoliberales tiempos debía revolucionarse el formato. Hagamos puestas en escena, gritaban eufóricos, pensando en invitar a Peter Gabriel, o siquiera a Crown Berries, para musicalizar. A eso no le sé, perdón, contesté ocultando mi furia, y experimentaron con dos buenos directores de cine de autor. El segundo, en aprietos económicos, aceptó cuando a quien conducía aquello le pidieron la renuncia para unos meses más tarde. Hagámoslos juntos, pidió el cineasta, que en segundos diseñó un recurso perfecto. ¿Cómo? Le contesté, si para entender la historia deberíamos filmar también en Irlanda y Estados Unidos, y no hay dinero ni tiempo para eso. Dio media vuelta y desesperado hizo lo único posible a su mano: tomar el mito inicial. Solicité desaparecer mi nombre y empecé un libro, Cuestión de Sangre, y leo una parte de él. Corpus Christi, Texas, que forma parte ya de una viñeta, de un cuaderno como una viñeta. Corpus Christi, Texas, 20 de diciembre de 1845. En lo alto del Golfo de México, la playa de arena blanca y dura, la bahía baja, batida sin violencia por las olas, un río ancho y manso perdiéndose en ella, y por donde la tierra se entromete en el mar, cercada por nogales, cipreses y sabinas, la aldea. Dos sólidas construcciones que se imponen sobre unos cuantos tendajones y casuchas, cada vez más improvisados según se alejan buscando el muro junto al río, marcando su distancia ante ellas decenas de disciplinadas tiendas de campaña en hileras. Eso cobija a los 4,000 hombres del general Zacarías Taylor y a sus cargamentos informales. Del whisky, sobre todo, o de cualquier cosa parecida en disposición de destilarse en unos días. Algo para animar el estómago y el alma contra las rutinas del fusil, de las marchas y las órdenes repetidas muchas veces cada día, de modo de hacer una tropa de este caos de soldados bisoños y veteranos acostumbrados a guerras informales. En verdad no es fácil dar concierto al mayor ejército estadounidense desde el conflicto con Inglaterra de 1812. El grueso ha sido reclutado unos meses atrás y está formado en buena medida por inmigrantes que llevan muy poco tiempo en Estados Unidos. Algunos no saben del inglés sino palabras sueltas, decía, hablan todavía el gaélico irlandés, o lo embarazan con sus acentos, y otros lo han vuelto una orgullosa lengua propia con viejas reminiscencias celtas. Alemanes, muchos, y sobre todo irlandeses. Esa clase de irlandeses que viene de los clanes tradicionales de la isla, quienes por primera vez se animan a lanzarse al nuevo continente. Uno de ellos detalla por encima de lo común y un aire decidido en los imprecisos ojos azules que deben destacarlo entre su compañía del 5º Batallón de Infantería, de alguna cierta manera ha de hacer el recuento de las irregularidades y originalidades de las columnas. Se llama John O'Reilly, sirvió a las tropas británicas y por necesidad debe confundirlo ya
el austero uniforme azul en el cual anda ahora, y su olvido de la máxima de que un ejército empieza a imponerse desde el despliegue de adornos y colores que presumen orden y abundancia y que apelan a temores atávicos. La oficialidad, cuya funda no se distingue del resto sino por unos cuantos sencillos motivos y que por lo demás no se priva de nada, haciéndose servir por esclavos negros conforme al rango, 1 para un teniente, 4 para un general brigadier, es muy dispar. Se trata de una mezcla de jóvenes recién egresados de West Point con un exagerado desplante marcial y curtidos y displicentes treintones, cuarentones y más, encarando cada quien a su manera la campaña. Para unos, por ejemplo, el accidentado desembarco del batallón líder en desastradas barcuchas de pescadores, cuando una nave se embarazó en los bancos de una de las islas gemelas que se adelantan a la bahía, fue una escena ignominiosa. Para otros, en cambio, no pasó de una anécdota divertida. En el río, un paisano de O'Reilly alivia la falta de costumbre de las botas y el andar mecánico, y a diferencia de este, no se atreve a ordenar nada de cuanto le produce el ejército o cualquier otra cosa del país que a cuadros viene descubriendo desde cuando 1 año y medio atrás la costa de Pensilvania apareció a su vista entre la multitud apretujada en la cubierta de un destartalado transatlántico. Se llama Brian O'Donnell, tiene 20 y pocos años, y cuantos están en Corpus Christi lo calificarían de infantil, en razón de su primitiva manera de relacionarse con el mundo y de manifestar sus emociones. Si no lo hacen, es porque él se esfuerza en pasar inadvertido, hasta casi confundirse con los entornos, a los cuales por ello percibe de una particular aguda manera. Esta tarde, el destilar de los cuerpos trabajados del campamento, los resumos de la tierra siempre húmeda, los empujones de viento por el grueso aire salado, el celebrar de perros y gaviotas que enumeran cualquier cosa, la bruma del atardecer en la cual la pradera alrededor se borra. Todo pertenece a una realidad tan distinta a la suya, tan incomprensible, como los miles de seres y cosas encontrados en el largo camino que lo ha conducido hasta aquí. ¿De qué manera entender algo a partir de que salió de casa? Por ejemplo, ahora, la forma en la cual el río, de nombre Nueces, parte la tierra en dos. Al norte, bosques. Al sur, una plataforma muerta de sed, cuya vegetación resulta cada vez más rala conforme avanza la mirada. O ese sol ancho que al llegar aquí en julio avasallaba la vida y que todavía hoy quema los ojos. Todo es tan diforme como la noche al día en relación a Irlanda. Hasta el mapa de estrellas ha sido un desconcierto en su mudar sin fin, cambiando cada poco la ubicación de las constelaciones. ¿Y los aromas? El suelo, el viento, el mar, huelen lo que no debieran, una y otra vez, distintos en cada plaza de la travesía. De la travesía, sin término previsible, al parecer, si de acuerdo a los rumores, en breve cruzarán el río para toparse con qué. Bueno, voy a parar allí. Es una muestra, ¿no?, de mi trabajo, y lo espero la semana siguiente. Muchísimas gracias.